Buenos días, en este video les estaremos explicando sobre el mapa mental que realizamos respecto a la etapa número 4, la cual trata sobre la construcción de textos. Proceso de escritura. La escritura es la creación de un texto, y un texto permite enlazar palabras para crear un mensaje a expresar. El individuo usa una serie de habilidades que van de particular a general. Esto se lleva a cabo por el proceso de la escritura. Redacción y corrección. Esto lleva a los siguientes pasos. Primero, evalúa, lo cual es argumentar desde la introducción y revisar que los argumentos estén respaldados. Segundo, dialogar. Se establece un diálogo dentro del texto. Después, analizar. La estructura del ensayo debe de respetar lo que éste requiere. Por último, crítica. Aquí se enlista lo bueno y lo malo de tu texto. Párrafo. La estructura está formada por la oración principal y la oración secundaria. La oración principal incluye la idea más importante del texto y la oración secundaria apoya a la idea principal, o sea, la oración principal. Las cualidades del párrafo son la unidad, la cual se encarga de que se hable de un solo tema en el texto, y la coherencia, la cual tiene como finalidad que el texto tenga un orden y que las ideas se incorporen correctamente. Existen distintos tipos de párrafos, como el párrafo argumentativo, el párrafo conceptual, el párrafo cronológico, el párrafo de enumeración, el párrafo explicativo, el párrafo expositivo, el párrafo comparativo, el párrafo deductivo y el párrafo inductivo. La estructura del texto consiste en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se enuncia el tema a tratar. En el desarrollo se desarrollan las ideas que se sustentan lo dicho en la introducción y en la conclusión se llega al término o cierre del escrito. Conocimiento del contexto sociocultural. Para producir un texto que cumple con los objetivos propuestos, se deben considerar los siguientes elementos. Auditorio. ¿A quién va dirigido el escrito? Propósito. ¿Cuál es el objetivo? Organización. ¿Qué estructura debe tener? ¿Qué estructura se va a seguir? Vocabulario. ¿Cuál es el léxico adecuado para cumplir mi cometido y expresarme? Estrategias. ¿Qué otros elementos debo considerar y qué acciones se desprenderán de ellos? Conocimiento del contexto sociocultural. Conocimiento del proceso de EA del aspecto textual solicitado. El proceso de EA que se maneja en forma general para la producción de un escrito incluye las siguientes 3 etapas: planear, preescritura, redactar, escritura y reescritura, que se verá en un punto a continuación. Primero, planear, preescritura. Se visualiza difícil iniciar una actividad importante como la escritura sin haber tomado en cuenta que primero se debe planear el escrito. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a escribir? ¿A quién le voy a escribir? El cometido. Redactar, escritura. Se refiere a la redacción en sí del texto. Como el proceso es recursivo, en ocasiones esta etapa se traslapa con otras. Así, a veces, cuando utilizamos la técnica de la escritura libre, también llamado de flujo de conciencia, se utiliza en la preescritura, se adapta. Una reescritura es el resultado de reescribir, una acción que consiste en escribir nuevamente sobre un tema, pero ahora desde un enfoque diferente. También puede tratarse de escribir otra vez algo, aunque con modificaciones. Probablemente es la etapa más importante del proceso, y lo más común es que en un texto bien escrito requiere de algunas sesiones de escritura, es decir, de varias vueltas al proceso. En esta etapa es deseable evaluar el texto para seguir trabajando en él constantemente. A continuación estaremos hablando sobre el ensayo. El ensayo se estructura en 3 partes. La primera es el planteamiento del tema y de la tesis a trabajar, que viene siendo, en otras palabras, la introducción. En este se incluye principalmente la postura del autor del ensayo con respecto al tema o la problemática abordada. Tiene que ser un escrito subjetivo, persuasivo, para de esta manera poder convencer al lector de sus afirmaciones o tesis planteadas. Después tenemos el desarrollo de argumentos. Se desarrolla desde el momento que el autor da a conocer su postura respecto al tema. Tiene que usar un lenguaje claro y coherente.
Y tenemos por último los comentarios finales. En esta última parte se recuperan las ideas principales que se trabajaron para de esta manera llegar a una conclusión final de todas ellas. Además, es importante mencionar otros elementos estructurales para la presentación de un ensayo: título, introducción y referencias bibliográficas. La extensión de un ensayo es generalmente breve, no tiene un número exacto de páginas, pero se debe tomar en cuenta que la meta de escritura es solo concluir con el objetivo que se persigue. Existen diferentes tipos de ensayos. Primero tenemos el ensayo literario. Es el ensayo al cual se le denomina solo como ensayo, refiere y analiza en forma breve un tema. Este se considera parte de los géneros literarios. Algunas características son breves, se combinan experiencias, hábitos, análisis y opiniones del autor. Son subjetivos, son de estilo directo y trata de diversas temáticas, ya sea historia, literatura, poesía, filosofía o inclusive la política. La intención comunicativa que tiene el ensayo literario es convencer y seducir al lector, y se usa la función del lenguaje apelativa, expresiva y poética. Después tenemos el ensayo científico. En este se plantea una tesis acerca de un tema. El autor se encarga de afirmar o refutar ideas. Utiliza un lenguaje formal e intenta comunicar o transmitir ideas sobre el pensamiento del autor. Su aspecto objetivo es exponer la tesis y su subjetivo son las argumentaciones del autor. Es de estilo directo y se relaciona con diversas disciplinas. Su intención comunicativa es convencer y se utiliza la función del lenguaje referencial. Y por último tenemos el ensayo crítico o argumentativo. Actualmente es una de las tareas académicas más usuales, ya que es producto de la reflexión e investigación de algún tema. Aborda de manera libre un tema, aporta reflexiones, argumentos y razonamientos. No aborda tema de forma exhaustiva, se relaciona con diversas disciplinas, etc. Su intención es convencer, exponer y disuadir. Se usa la función del lenguaje apelativa. Ya como último concepto tenemos planteamiento de la tesis. La tesis es el elemento más importante de inicio a un ensayo y debe ser debatible, clara y específica. No debe tener formato de pregunta y no es una afirmación de sentido común u obvia. Aquí se ven dos ejemplos. El primero es incorrecto. La próxima tormenta causará destrozos. Y tenemos otro ejemplo que vendría siendo un ejemplo de una correcta tesis. La contaminación daña a la salud.